como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido Leo, ¿cómo estás tú, mi amor, mi gallardo? Mira, probablemente esta persona estará pensando que lo quiere dejar todo por ti. Bueno, amanecerá y veremos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a buscar aquí en las carticas a ver qué te están diciendo. Voy a lanzarte aquí unas carticas de el oráculo de la Sibila, la gitana, y vamos a ver qué nos quieren decir, ¿de acuerdo? Y después Lenormand, un poquito de Lenormand para ver qué otras cosas nos pueden estar diciendo. Lenormand más que todo se queda como muy en el presente. La gitana va como un poquito más allá, como diciendo, voy a leerte la suerte. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y quizás para otras cosas más, dependiendo de lo que nos quieran decir. Y sí que te digo que lo primero que nada voy a sacar tu carta, la carta de el tarot, una advertencia o un consejo que te está dando el tarot. Y fíjate tú, el 5 de oros. Oye bien, Dios aprieta pero no ahoga. Aquí estamos hablando de que si pasaste por miserias en el amor o en cualquier otra situación que pueda estar llegando a tu vida, es cierto, pero poco a poco vas a ir saliendo de ella. Así como entraste, así vas a salir. No te preocupes. Si sientes que se te está llegando, se te está cayendo el mundo encima, no te preocupes. Mira, esto te está diciendo, antes estabas así, en la miseria total, no hallabas por donde pasaras, te cortaban la cabeza, por donde tenías que estar metida o metido en un hueco para no salir, porque estabas, pero lleno de todo, hasta de deudas. Pero mira, estás saliendo o vas a salir poco a poco con el favor de Dios. Lo que aquí te está pidiendo el tarot es que tengas mucha fe, fe en Dios, fe en la divina providencia. La divina providencia te va a ayudar. Pero ¿sabes qué? Tienes que pedírselo, ¿vale? Pídeselo. Porque si tú no pides, para ellos es como que esa es tu decisión, no pedir. Ellos no te pueden ayudar si tú no pides. Y tú sabes por qué. Porque tú eres el dueño de tu vida. Y tú pides si tú quieres. Si tú te quieres dejar ayudar, tú pides. Tú no has visto, tú no te has dado cuenta o tú no has sabido de gente que uno trata de ayudarle y dice, a mí no me estés ayudando, yo no te estoy pidiendo ayuda. Eso mismo piensa y siente el universo, la providencia. Que si tú no le pides es porque tú no le necesitas o porque tú no quieres ayuda, que es lo peor. No quieres ayuda a pesar de que lo necesitas, ¿ok? Así que pídele a tu ser interno, pide a la providencia que te ayude. Y sí te van a ayudar. Vas a ver que te van a ayudar. Estoy segura que sí. Vamos a ver, mi querido Leo. Parece ser que lo quiere dejar todo por ti. Te necesita. Vamos a ver si eso es verdad. Porque si lo va a dejar todo, que sea todo. Que lo deje. No es que sea medias. ¿Verdad que sí, mi querido Leo? Vamos a ver entonces qué pasa. Esta persona quizá va a pasar por todo lo que tú pasaste. Por todas ese dolor. Tendrá que aprender a vivir sin ti, probablemente. ¿Lo reconoce todo? Eso sí es verdad. No es probable, eso es verdad. Así que vamos a ver. Te extraña quizás con muchísima nostalgia y reconoce que todo esto lo provocó esa misma persona, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Empezamos. Voy a hacer una lectura diamante. Tienes reuniones por aquí, es la primera carta que sale. Una conversación que vas a tener acá. Muy importante, mi querido Leo, una gran conversación. Aquí esta conversación puede ser de cualquier índole. O en tu casa, o en tu trabajo, o con alguien en especial, o con tu personita especial, la que tengas ahorita, o la del pasado, o la del futuro, no lo sé. Pero tienes una gran conversación acá que viene. Y es la primera carta que sale. O sea que eso está prácticamente, se va a dar. Seguimos. Mira, tienes un golpe de suerte. Es la segunda carta y me encanta que sea la segunda carta porque es la que dice como que está prácticamente presidiendo lo que viene para ti. Y sí que te digo, acuérdate, Dios aprieta pero no ahorca o no ahoga. Así que
Pronto vas a salir de alguna situación que tengas por ahí pendiente. No te preocupes, Géminis. Lo que tienes es que tener es fe. Es lo único que te hace falta. Fe en efectivo. ¿Oíste? Mucha fe en efectivo para que eso se te pueda dar. Seguimos. Hay una señora mayor que te puede ayudar, una señora mayor que a lo mejor pueda estar allí esperando a que sucedan algunas cosas, alguien que puede ser de tu familia, alguien que te pueda estar aconsejando o alguien que te pueda ayudar también. ¿Entiendes? Porque esto que tú necesitas solucionar es porque te está de verdad, se te está llegando la hora de algo y puede ser que alguien mayor, un señor, una señora, tus padres o alguien mayor pueda o de experiencia pueda venir a ayudarte. Seguimos. Aquí hay una gran desesperación por parte del firifiri o de la firifiri que lo quiere dejar por ti todo y lo reconoce que todo lo ha perdido y ahora va a pasar por lo que tú pasaste. Ahí se está viendo. Ahí lo estoy viendo ya. Está desesperada esa persona. Sí que te digo, hay que tener cuidado porque puede estar también dentro de tu contorno alguien con un poquito de falsedad, alguien falso, que de verdad se quiera estar haciendo pasar porque es tu amigo y resulta que no. Y déjame decirte, está en el centro del diamante. Ojo con eso. Ojo, alguien que te pudo haber echado una varilla, una broma, que te pudo haber hecho pasar por un mal, te hizo quedar mal o algo así y tú estás pagando los platos rotos de esa persona, muchísimo cuidado, pues. Aquí veo que sí, mira, en tu casa va a reinar de todas con esa carta de la suerte que te sale, va a reinar en ti la paz, viene para ti mejores momentos, no te preocupes, de verdad que sí, esto con respecto a tu familia en sí, a tu casa, no te preocupes. Ay, mira, oye, mira esto, pues, observa, mira esto. Aquí está ese firifiri queriendo hablar contigo, pues. Ahí lo tenemos. Ahí está alguien dándote explicaciones. Tendrá que aprender a vivir sin ti. Lo reconoce todo. Quiere dejar todo por ti. Vamos a ver si eso será verdad. Ahí lo estoy viendo que está, habla que habla. Mira, dando explicaciones o diciéndote o preguntándote. Y mira, también esta persona, es que las cosas son como son, mira, de verdad. Esta persona pidiéndole a todos los santos arriba que por favor le echen una mano contigo, que le ayuden, de verdad. Está pidiendo que por favor necesita esta persona que se le resuelva algo definitivamente y es contigo, ¿ok? Y sí, viene alguien definitivamente, oye, bien sea del pasado, bien sea que está en el presente o bien sea que es del futuro, viene como quien dice a pararse firme donde debe ser. Estamos claros, mi querido Leo, así que no te preocupes, esta persona sí va a pasar por todo lo que tú pasaste. No queda más remedio. Aquí lo estoy viendo en un borde de ese diamante. No lo va a poder evitar esa persona sentirse así como se siente. Sin embargo, de todas maneras, parece ser que al final del camino como que las cosas se acomodan, como que alguien viene definitivamente a posarse allí, a ponerse firme, a demostrarte que sí quiere dejarlo todo por ti, que te necesita y que lo reconoce absolutamente todo, ¿ok? Así que al final del camino eso es lo que estoy viendo. Alguien que viene a protegerte, alguien, mira, tienes bastantes peces, como quien dice, hay abundancia para ti, viene abundancia para ti, no te preocupes, un barco que viene lento, pero viene a puerto seguro. Oye bien lo que te digo. Y mira, tienes un mensaje, viene un mensaje para ti. Oye, mira, mejor no te pudo haber quedado esto, óyeme, mira para esto. Oye, para esto no, mejor no te pudo haber quedado. Esta persona pasará, eso sí, por lo que pasaste, porque ahí se ve que está tambaliqueando. Lo quiere dejar todo por ti porque te necesita. Eso es seguro, seguro, y lo está reconociendo. Ahora, de que quiera o necesite aprender o tenga que aprender a vivir sin ti, ya eso es como quien dice harina de otro costal. A lo mejor sí, a lo mejor no. Veo aquí que está aquí como queriendo convencerte, pero tú verás si si tú te convences o no. Eso ya es cuestión tuya. Yo no me puedo meter allí, ¿de acuerdo?
Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Leo, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Me encantó esta lectura, ¿viste? Por cierto, ponte duro, ponte dura. Así es. Bye bye.